Es muy común escuchar decir a la gente que tiene unos kilitos de más y que necesita bajar de peso. Eso llega al punto de obsesionarlos. Pero el peso es solamente un dato. Si realmente quieres establecer objetivos y metas que te lleven a mejorar tu salud, debes conocer qué porcentaje de tu peso es agua, grasa, huesos y músculo. ¿Qué relación tiene el peso y el índice de masa corporal en el sobrepeso? Peso versus composición corporal, aquí en Actividad Física en Elementales. Hola, hola, bienvenidos a Actividad Física en Elementales de nuestro canal regional Telepacífico. Hoy nos acompaña Luisa Cleves, nutricionista dietista, egresada de la Escuela Nacional del Deporte con experiencia y énfasis en manejo de pacientes con enfermedades crónicas y deportistas. Luisa, bienvenida a Actividad Física. Muchas gracias por invitarme. No, Luisa, encantadísimos de poder compartir contigo este espacio y nos hables pues de ese tema, de ese paradigma social y digamos como de ese demonio que nos persigue, que es el peso. El peso. Muchas veces nos obsesionamos tantos con la pesa, con nuestro peso, que creemos que es el único índice que nos determina si tenemos sobrepeso. ¿Es verdad o es un mito? A veces ya resulta ser irrelevante porque tenemos que tener en cuenta que el peso es un número muy grande que encierra la báscula, pero ese peso está compuesto por muchas cosas que son todos nuestros componentes corporales, entre ellos que nuestra cantidad de agua, el peso de nuestros órganos, el peso de nuestra piel, nuestra cantidad de masa muscular y la grasa. Entonces engloba muchas cosas, pero cuando nosotros necesitamos saber si vamos bien en nuestros objetivos, ya sea aumentar de masa muscular o disminuir el porcentaje de grasa, viene siendo irrelevante ese número. Y entonces, bueno, reuniendo todo ese poco de datos que están inmersos en ese número que nos marca la báscula, ¿cómo podemos medir esa masa corporal? Los componentes corporales se pueden medir de diferentes formas. Hay unas formas un poco más costosas que otras, pero la más sencilla que podemos utilizar es la antropometría, pues que en ella son una toma de medidas específicas sobre el cuerpo de cada persona que se hace pues por medio, eso lo hace un profesional, aunque también tenemos unas ayudas un poco más fáciles como las que toma la báscula. Si has visto que hay básculas que también ya sacan que tienen todos unos esos sensores. Exacto. Y le dicen Exacto. uno de todo. La edad, esa se llama La edad metabólica. la edad metabólica. O sea, es una cosa es la edad que tenemos, pues la que celebramos cumpleaños feliz, pero es otra la que nuestro cuerpo biológicamente tiene. Exacto, de acuerdo a cómo lo hemos mantenido, cómo lo hemos cuidado, nuestro nivel de actividad física, o sea, eso dice mucho de nuestra salud, exacto, y también de la forma como nos alimentamos. Bueno, cuando hacemos el análisis de todos esos componentes del cuerpo, ¿qué determina el sobrepeso? O sea, ¿qué es lo que dice, sí, tiene sobrepeso? ¿Qué componentes están alterados que determinen que tenemos sobrepeso? Bueno, como ya les mencioné un poquito, tenemos muchos componentes dentro de nuestro cuerpo, que es el músculo, la grasa, el peso de nuestros huesos, pero para identificar que tenemos un exceso de peso en cuanto a grasa, pues nos vamos a enfocar en la grasa, pero pues hay también varias formas de medirlo. ¿Esto qué son cuáles? Por ejemplo, podemos tener el índice de masa corporal, Okay, que nos indica cuando una persona está en sobrepeso, cuando en obesidad. Podemos tener también el perímetro abdominal, que es una forma súper sencilla y súper rápida de diagnosticar riesgo cardiovascular, porque la grasa que se encuentra en esta zona del abdomen es muy peligrosa porque ahí se encuentran nuestros órganos, y también están como la que nos marcan este tipo de implementos como la báscula, que nos puede marcar porcentaje de grasa, o cuando uno toma medidas que también podemos mirar el porcentaje de grasa. Bueno, yo sé que cada caso es particular, cada caso tiene sus, ¿cómo lo puedo decir? Bueno,
El sexo, la edad, si hace dieta, si no hace dieta, si hace ejercicio, si no hace ejercicio, si es deportista, si no. ¿Qué nos determina, o sea, que de todos esos componentes, cuál es el porcentaje que tiende a elevarse y que determina que tenemos sobrepeso? Porque incluso una persona deportista puede tener sobrepeso. Como el que valor. se pasa del peso de normal, llega a sobrepeso y de ahí pasa a obesidad. Obesidad. Bueno, lo que pasa es que cada uno es diferente de acuerdo al método que vayamos a usar para clasificarlo. Por ejemplo, si hablamos de índice de masa corporal, esto es una ecuación muy sencilla que nosotros también podemos usar, es la relación entre el peso en kilogramos y la estatura en metros cuadrados. Y Esa lo es la podemos estándar. sacar, esa es la estándar, y hasta podemos encontrar aplicaciones donde tú solamente metes tu peso, tu estatura y te da tu índice de masa corporal. Pero mira, Luisa, te cuento algo. A mí me pasa mucho que cuando voy al médico por mi estatura, yo considero que soy una persona bajita, 1,70, bueno, de estatura promedio, pero peso 88 kilos. Y siempre el médico me dice, no, es que tenés sobrepeso en los estándares normales. Como yo sé y me he testeado, yo digo, bueno, pero él solamente está tomando esa fórmula. Entonces, Exacto. ¿qué podemos hacer como para lograr realmente tener un dato lo más exacto posible, lo más cercano a nuestro caso? Ese es uno de los inconvenientes que hay en la toma de índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta la grasa, sino el peso total. El peso y total. como ya hablamos al principio, el peso es una suma de muchas cosas. Ahí entran las medidas antropométricas. A Exacto. medir los pliegues de Los pliegues gorditos. cutáneos, si alguno A pellizcarnos los gorditos. a pellizcarnos. Hay personas que les duele un poquito, pero es uno de los métodos más confiables y también pues se puede Pues más utilizar la exactos. báscula. Exacto. Hay métodos mucho más exactos, pero son mucho más costosos. Entonces, usemos lo que tenemos a nuestro alcance. ¿Cuál es el problema del índice de masa corporal? Que como toma en cuenta el peso, podemos tener dos personas iguales en peso, iguales en estatura. El índice de masa Pero corporal. con composiciones diferentes. Exacto, el índice de masa corporal va a dar es igualito. Puede que sea en sobrepeso o que marque en obesidad. Pero puede que una de esas personas tenga una gran cantidad de masa muscular, como lo que me cuentas en tu caso, Ok. y la otra tenga una cantidad alta de grasa, y eso se ve visiblemente. Eso se ve visualmente. Exacto. Hagamos una pausita ahí, Luisa. Más bien, vámonos a un corte comercial y regresamos a hacer una rutina para que quememos ese componente de grasita que tenemos adicional en nuestro cuerpo, y continuamos con Luisa para que nos cuente más sobre todo este tema del peso versus masa corporal, mejor dicho, toda esta fórmula matemática que nos vuelve locos día a día. Ya regresamos. ¿Qué técnicas existen para medir ese porcentaje de grasa que compone nuestro cuerpo? Bueno, las técnicas para composición corporal se dividen en tres categorías. La primera, o sea, hay métodos directos, indirectos y doblemente indirectos. El método directo es el más exacto de todos, pero es de difícil acceso para todos porque es disección de cadáveres. El método indirecto... O sea, tengo que estar muerto para que le digan, estaba Exacto, gordo. pero eso se hace, o sea, a nivel de antropometría y composición corporal, son esas tres técnicas. Definitivamente es mejor el indirecto. El indirecto es un método costoso que no todos podemos acceder a él, y se hace por medio de imágenes, como imágenes radiológicas, rayos X y también densitometría. ¿Has escuchado densitometría ósea? No. Es una técnica que se usa para mirar la cantidad de densidad que tenemos en los huesos. Entonces así podemos... Como decir cuánto pesa realmente nuestro esqueleto. Exacto, o cómo está. Entonces, cuando se van a hacer, digamos, diagnósticos para osteoporosis o este tipo de enfermedades óseas, es ideal. Pero están los doblemente indirectos, son los de más fácil acceso para todos, además porque son los más económicos. Entonces ahí entra la antropometría, que son toda esta serie de medidas que se hace en el cuerpo de un individuo para saber cómo está, y también tenemos entre ellas la bioimpedancia, que es la que marcan las básculas que hay hoy en día, que tú agarras o que tú te paras y ya te saca todos los componentes. La tanita, que es la que tiene los bracitos para que tiene los sensores y miden, pues... Hay muchos tipos de básculas, esa es una, hay otra que es un poco más costosa, hay otras de más bajo costo que tú las compras y es la basculita, tú te paras
no agarras nada, pero ya te marca todo. Aunque estos últimos métodos, que son los doblemente indirectos, son los más económicos, más de fácil acceso, pero son los menos fiables. Digamos Pero- que es como para tener Exacto, para tener una idea. Una idea de más o menos si estamos bien o más o menos mal o vamos de mal en peor. Exacto. Luisa, cuando estamos haciendo, cuando tú haces, pongamos el caso en ti, cuando tú estás haciendo este tipo de análisis de composición corporal, ¿has logrado identificar que la persona puede padecer de enfermedades a raíz del sobrepeso, cardiovasculares, diabetes? Sí, bueno, y eso lo podemos ver de acuerdo a la cantidad de grasa que tenga la persona. Hay dos métodos muy fiables. Uno es la toma de medidas antropométricas, pero más específicamente los pliegues cutáneos, ya que ellos, al hacer una fórmula, identificamos el porcentaje de grasa que hay en el total del peso del cuerpo. ¿Listo? Entonces se hacen varias medidas y se saca. Ahí es cuando se coge el gordito Exacto. y se pellizca. En y varias eso- zonas del cuerpo. Ok. Después de eso se hace la ecuación y miramos el porcentaje de grasa. De todo el peso del cuerpo, que es el 100%, cuánto corresponde a grasa. Se considera elevado para las mujeres un porcentaje de grasa por encima del 26%. ¿Cuando hace o cuando no hace ejercicio? Elevado. No, digamos, ese 26%, en términos generales, si hace o no ejercicio, después del 26% es ya considerado que tiene sobrepeso. Exacto, es que no lo discrimina como entre persona sedentaria o persona deportista, sino que Ok. es un número general. Para mujeres por encima del 26% y para hombres por encima del 23%. Sin embargo, hay otra forma de saber que es muy importante y es el perímetro abdominal, que se toma con la cinta métrica, ya que como si hay gran cantidad de grasita acumulada en esta zona, eso representa riesgo cardiovascular. Para mujeres la medida sería por encima de 80 centímetros, el perímetro abdominal ya es riesgo, y para hombres por encima de 90 centímetros. Y el espejo nos dará también un índice. Exacto, El también espejo, el yo creo espejo. que ese sí no nos va a mentir. Exacto, porque como hemos hablado en todo este momento, Esa es la primera prueba. es muy importante y visualmente tú ves cuando hay una acumulación de grasa. Eso se nota. Luisa, para no llegar a ese punto de tener ese perímetro al frente de nosotros, ¿qué tips de alimentación en términos generales debemos tener en cuenta para cuidar nuestro cuerpo? Ok, tips de alimentación básicos. Nosotros podemos estar pecando por comidas muy altas en calorías o porque las porciones sean muy elevadas, porque hay personas que me dicen, es que yo al almuerzo como mi pechuga, como mi arroz y como mi ensalada. Podemos estar pensando que está bien, pero las porciones están muy desbalanceadas. Entonces, primero, revisar nuestras porciones, cómo nos estamos sirviendo, cómo estamos comiendo, y también a veces pecamos con comidas que son muy altas en calorías, como comidas rápidas, postre, exceso en el consumo de fritos o en el exceso de consumo de azúcar, azúcar de mesa o bebidas azucaradas, en el uso de salsas. Entonces hay muchas formas. A mí me pareció, me pasó algo muy chistoso y yo creo que si mi amigo está viendo este programa se va a reír también. Estábamos entrenando y en CrossFit regularmente entrenamos sin camisa, ¿cierto? Entonces le digo, uy, no voy a decir nombres, uy, estás gordito. Y él me dice, no, es una gordura buena. Y yo, ¿y por qué decís eso? Porque es que yo frito todo en aceite de oliva. Ah, ok. Entonces me causa mucha gracia, pero, o sea, ¿cuál es la diferencia si se frita en aceite de oliva o si se frita en otro tipo de aceite? Pues lo ideal es no usar frituras. No usar fritos. Que si vas a usar una fritura sea algo eventual, pero que no sea un hábito, porque es que el frito en sí se Aporta refiere muchas grasas saturadas. no es si dependiendo el aceite y dependiendo el alimento que frites, pero en sí una fritura es un alimento que está sumergido en una gran cantidad de aceite. Y tenemos que tener en cuenta que de los macronutrientes, que son proteína, grasa y carbohidrato, el que más nos aporta calorías o energía por gramo son las grasas. Definitivamente a mi amigo esa gordura no es buena. Luisa, una recomendación para esas personas que
padecen de sobrepeso o ya están en la obesidad, unas últimas recomendaciones para poder lograr esa composición corporal ideal para que la persona salga de ese problema, como, pues, diciéndolo yo, ¿no? Son dos cosas. La primera, y en la que podemos tener un impacto súper grande, es la alimentación, con todos estos tips que ya hemos hablado, pero no nos podemos olvidar del ejercicio. El ejercicio también es fundamental. Claro, hay que movernos por salud, no por vernos esbeltos, bellos, hermosos, sino porque nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestros músculos nos lo van a agradecer. Bueno, ya escucharon a nuestra nutricionista dietista Luisa Cleves. Luisa, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Actividad Física, por compartir este espacio y este conocimiento con nosotros. Encantada de haber estado con ustedes. Espero poder tenerte en una próxima oportunidad. Estoy seguro de que sí va a ser. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Yo sí tengo una última recomendación. Aliméntese bien, descanse bien y haga algo de ejercicio al día para mantenernos en forma. Pero lo más importante, saludablemente. Y no te despegues de la programación de nuestro canal regional Telepacífico y nunca, pero nunca, de Actividad Física en Elementales. Chao.